El Ministerio de Educación, en el marco del sitio Nuestra Aula en Línea, presenta un nuevo recurso a través de videos educativos. Esta propuesta es una aproximación pedagógica del docente a los estudiantes, que busca fortalecer el vínculo y la construcción de aprendizajes. Buen día, mi nombre es Paola Santandreu, yo soy profesora de Psicología de quinto año y en este video el tema que vamos a abordar son las escuelas de psicología. En este primer video básicamente vamos a tomar tres escuelas que son el estructuralismo, el funcionalismo y el conductismo. Vamos a recordar que psicología viene del griego psique, que significa alma, y logos, que quiere decir acuerdo o tratado. Entonces sería la ciencia que estudia el alma, ¿sí? Que serían las escuelas de la psicología. Las escuelas de la psicología son las distintas corrientes del pensamiento clásico que han ido tomando los psicólogos a lo largo del tiempo para pararse desde un lugar y desde una mirada de hombre, y a partir de eso también ciertos métodos que se empiezan a utilizar desde esa mirada de hombre para tratar a la persona que consulta. Vimos que la psicología tiene dos etapas, una etapa precientífica en la que todavía no estaba consolidada como ciencia, que es ese periodo en el que era parte de la filosofía, que se encargaron los filósofos de tratar de entender el comportamiento y la mente humana a partir de ciertas preguntas que ellos iban haciendo. Formalmente la psicología se separa de la filosofía hace muy poquito tiempo y lo podemos nombrar como una fecha para ese comienzo, 1879, cuando Wundt establece el primer laboratorio de psicología donde empieza a hacer sus experimentos, y ahí se inicia la era científica de la psicología. Como primera escuela nos vamos a detener en el estructuralismo. Esta sería la primera escuela que vamos a estudiar. Como un representante de esta escuela lo vamos a nombrar a Wundt, como decíamos recién, es el primero que hace un laboratorio de psicología en Leipzig, en Alemania, y en este laboratorio empieza a estudiar las emociones, las percepciones, los sentimientos, pero más allá de la persona. Los estudia separados de la persona, como en sí. O sea, ¿qué siente? Por ejemplo, en cambio de ver, bueno, esta persona tiene un trasfondo, le ha ocurrido tales cosas por las cuales ahora llora. No, estudian la emoción descontextualizada. O sea, en cambio de ver ese trasfondo que puede hacer que la persona sienta algo, simplemente describían la emoción. Por ejemplo, si uno está triste, decíamos, tiene las comisuras labiales hacia abajo, como la cara de tristeza, tiene los ojos que salen lágrimas. Iban describiendo lo que observaban, se basaban bastante en la observación, y el principal instrumento que tenían se llamaba introspección. ¿Qué quiere decir introspección? Mirar hacia adentro. Se detenían en lo que la persona contaba que les iba sucediendo. Entonces, en este laboratorio experimentaban así. Por ejemplo, si le daban a una persona una flor para sentirle el aroma que tenía, entonces le decían que describa. Eran entrenadas estas personas en el laboratorio para poder hacer estas descripciones lo más ajustadas posible, pero lo que importaba era la descripción que hacía de lo que sentía, no el trasfondo. Se estudiaba la emoción sin la persona, sin lo que sentía, sin la repercusión que tenía para ella. Una segunda escuela que vamos a tener en cuenta se llama funcionalismo. El funcionalismo está fundamentalmente influido por los estudios de Darwin. Darwin seguramente, o a lo mejor lo pueden haber escuchado en biología, que estudia la evolución. Se hacen estudios sobre todo de la evolución, y él dice que la evolución de las especies va marcando una adaptación o la manera que tienen de sobrevivir en un medio. O sea, le da mucha importancia al medio y a la persona o al ser viviente que se adapta a ese medio. La influencia de Darwin en el funcionalismo es muy importante,
ya que no solamente toman como la escuela anterior esto de las emociones separadas de la persona, sino que le suman a esto que se estudiaba en esta escuela que nombramos anteriormente, la capacidad adaptativa de la persona. O sea que decían que el bienestar de la persona dependía de sus posibilidades o no de adaptación. Un representante fundamental de esta escuela es James, que habla mucho justamente de la adaptación de la persona al medio en el que se mueve. Darwin había viajado por distintas partes del mundo y en uno de sus viajes va a las Islas Galápagos y ve que los animales que estaban ahí tenían un tamaño diferente al que encontraba en otras partes del mundo, y lo relacionó con que la adaptación tiene mucho que ver con el lugar en el que se encuentran, y así desarrollan distintos mecanismos que se ven no solamente en la conducta, sino en el desarrollo orgánico. El planteo justamente que hace James, a diferencia del estructuralismo, él plantea que las emociones, las percepciones y los sentimientos no pueden separarse de la persona que los vive. Otra escuela también que es muy importante se llama conductismo. Esta escuela vamos a nombrar como un representante fundamental a Watson en 1913, que estudia el conductismo. Básicamente, el conductismo habla de una conducta predecible a través de la unión o de la relación entre los estímulos y las respuestas. ¿Sí? ¿Qué querría decir esto? Vamos a ponerlo en un ejemplo y a partir de otra figura que se resalta dentro del conductismo, que es Pavlov. Pavlov estudió mucho el comportamiento de los animales. Entonces, por ejemplo, estudiaba el comportamiento de los perros. Todos tenemos un perrito en casa. Bueno, ¿vieron cuando le dan de comer? Que por lo general le dan de comer en un platito o en un recipiente que ustedes tienen, y el perro como que ya conoce el ruido del plato. Cuando ustedes le van a poner la comida, ya está listo para saber que viene ese momento de comer, y empieza a segregar más saliva. Entonces él vio que no solamente al mostrarle la comida, el perro reaccionaba con saliva. Entonces empezó a hacer algunos experimentos. Antes de darle de la comida al perro, llevó una campanita. Entonces hacía sonar la campana cada vez que le iba a dar de comer al perro. Pasado un tiempo, el perro asociaba campana con comida, y al momento de hacer sonar la campana, por el solo hecho de hacerla sonar sin la presencia de la comida, el perro ya segregaba saliva. O sea que la campana le llama a él un estímulo condicionado, se condiciona o se asocia a la comida cuando antes era incondicionado. Por sí solo no producía la segregación de saliva del animal. Esta escuela del conductismo básicamente propone que las conductas mal aprendidas pueden desaprenderse y aprender otras que sean más adaptativas. Watson decía, tenía una frase muy conocida: "Deme un niño y yo puedo hacer con él o un intelectual o un delincuente". ¿Ya? Entonces él confiaba mucho en esto de lo que se le enseñaba al niño. Watson fue muy criticado por experimentar con seres humanos, por producir determinadas fobias que eran inducidas justamente a modo experimental. O sea, hoy en día, lógicamente, está prohibido totalmente experimentar con seres humanos. Entonces, en ese momento fue también bastante criticado por sacar conclusiones a partir de experimentar con seres humanos. Esta escuela lo que sí aportó mucho es, ante algunas patologías, como por ejemplo las fobias, tienen una técnica que se llama desensibilización sistemática, que hacen que a la persona, por ejemplo, que tiene miedo, supongamos para entrar a un supermercado, se le hace hacer una lista de pasos previos a los que sí se puede animar a hacer. Por ejemplo, para ir al supermercado tiene que vestirse, tomar la bolsa, subirse al auto, llegar a la puerta, entrar. Entonces hace una escala de todas esas situaciones y cuáles son las que más o menos le produce ansiedad. Entonces van haciendo una escala gradual, de la que más le produce ansiedad a la que menos le produce ansiedad. Y van exponiendo a la persona gradualmente hasta que puede entrar al supermercado.
Básicamente, para el conductismo, la conducta tiene leyes que se cumplen en todos los seres humanos y se basan mucho en la observación. O sea que a partir de esas leyes se podrían llegar a arreglar los conflictos que cualquier persona tenga. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente, donde retomaremos estos temas y ampliaremos un poquito más con nuevos conocimientos. Nos vemos. Chau, chau.